Ajá. Lo que mencionábamos anteriormente, tipos de nervios. Tenemos nervios sensoriales y tenemos nervios motores. Pero a la vez tenemos nervios que cumplen las dos funciones a la vez. Son los que conocemos como nervios. Esos nervios tienen funciones tanto sensitivas como motores. Llevan y traen información al sistema nervioso central. Entonces, las sensoriales son las que conocemos como aferentes. ¿Por qué? Porque va de afuera hacia adentro la información. Realmente la información se lleva a través de fibras sensoriales que van desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Las motoras es todo lo contrario. Son fibras eferentes que van desde el encéfalo hacia la periferia, ¿okay? Del sistema nervioso central a la periferia. Son fibras motoras que van desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Y los nervios mixtos, la gran parte de los pares craneales en el organismo son fibras nerviosas mixtas, ¿okay? Tienen esa capacidad tanto para transmitir información al sistema nervioso central como para llevar información hacia la periferia, a los músculos, a los órganos, a cualquier zona del organismo, del cuerpo. ¿Eso quiere decir que los nervios que mandan a mover los músculos no solamente nos mandan dolor a su cerebro? Hay fibras sensitivas que transmiten dolor y hay fibras motoras que tú, al hacerte consciente de que tú tienes un dolor, te envía la información como que retira la mano porque te estás quemando o retira la mano. Okay. Pero hay fibras, okay. Por ejemplo, los nervios de los pares craneales, principalmente por lo menos el auditivo, tiene fibras sensitivas, okay, y tiene fibras motoras a la vez. El nervio vago, el nervio vago, que no tiene nada vago porque es el más largo, por lo menos en los humanos es el más largo del organismo, es un nervio mixto, lleva información tanto sensitiva como motora. Cuando llamo motor no tiene que ser solamente a músculos, puede ser que vaya al páncreas para que secrete una secreción, o puede ser para que vaya al intestino para que aumente el peritranquismo del intestino. Okay. Esta información que puede ir desde el cerebro hacia cualquier parte del organismo. No solamente tiene que ser músculo para decir que es motor. Excitabilidad nerviosa. ¿Qué es la excitabilidad nerviosa? Es la capacidad que tienen las células, en este caso las neuronas, de poder generar y transmitir ese impulso nervioso, ¿okay? O transmitir esa información. ¿Y cómo lo hacen? A través de algo que ahorita no lo va a entender, pero que más adelante vamos a ver, que es el potencial de membrana. El potencial de membrana es la forma en la cual la célula cambia su conformación electroquímica para poder transmitir esa información de una célula a otra y que puede ir a largas distancias y pueda ejercer su efecto, lo que necesita el organismo. Okay. Cuando hablamos de potencial de membrana, habla porque recuerden que la célula está cubierta, está rodeada por un elemento esencial, que es lo que conocemos como la membrana plasmática. Y el potencial de membrana se basa porque en ella es que se producen una serie de cambios que nos van a permitir la entrada y salida de sustancias del exterior de la célula al interior de la célula. Todo esto, recuerden que estamos hablando de neuronas, ¿no? Esto es una célula cualquiera, pero para el sistema nervioso central todo esto sucede en la neurona. Tiene que ocurrir una serie de cambios en la membrana plasmática para que puedan entrar unas sustancias que permitan cambiar la función de esta célula y poder transmitir, generar un impulso y transmitir la información a otra neurona y así a larga distancia y se pueda transmitir la información. La finalidad del sistema nervioso al final es transmitir la información y en eso se basa, en eso está basado el principio del sistema nervioso como tal, es llevar la información de una zona del organismo a otra. Entonces, como pueden ver en esta imagen, tiene la membrana plasmática que me genera un límite externo en la célula y me va a crear, al ser una barrera en la célula, alrededor de la célula, me va a crear dos compartimientos.
un compartimiento intracelular y otro extracelular. Por lo tanto, me va a servir de una barrera física que a la vez se vuelve funcional, porque dentro de esta barrera física hay ciertas estructuras que me permiten introducir o sacar elementos de la célula para poder ejercer una función, o que esa célula tenga una función. Por lo tanto, la barrera se vuelve una alcabala para ciertas sustancias, por lo tanto tiene esa capacidad de tener una selectividad de qué sustancias entran y de qué sustancias no entran a la célula. Y de acuerdo al tipo de célula va a depender qué sustancias van a entrar y qué sustancias no van a entrar a la célula. Entonces, conociendo un poquito acerca de, ya esto, asumo que lo ven en biología, en histología también ven, hay capas lipídicas que conforman la membrana plasmática. ¿Okay? Recuerden que la bicapa es impermeable al agua y a sustancias que sean lipófobas. ¿Okay? Recuerden que es una capa de fosfolípidos que tiene una polaridad eléctrica, por lo tanto tiene unas cabezas que son polares porque tienen cargas positivas y tienen unas colas en el medio, ¿okay? Que no tienen cargas eléctricas, por lo tanto podemos decir que no son apolares, no tienen una carga neutra. Por lo tanto, podemos decir que la membrana plasmática es anfipática. ¿Por qué es anfipática? Porque tiene una porción que es polar y que tiene cargas, mientras tiene otra porción en el medio que no tiene cargas y que es totalmente neutra. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden que la membrana plasmática es una barrera circular aparte. Al tener estas características, la membrana plasmática no va a permitir de que cualquier sustancia la atraviese. Cualquier sustancia del medio extracelular no va a poder atravesarlo y por lo tanto va a necesitar de unas ayuditas, son unas estructuras que se encuentran dentro de la membrana plasmática para poder transportar esas sustancias desde el medio extracelular al medio intracelular y viceversa. Aquí en la siguiente imagen vamos a poder ver cuáles son esas ayuditas. Esto es una imagen igual de una membrana plasmática. Como pueden ver que tiene unas estructuras que ocupan casi en su totalidad todo el grosor de la membrana plasmática. Generalmente son proteínas integrales que pueden funcionar como de transportadores, como de canales, como una función de canales, para poder permitir el paso de sustancias a través del medio extracelular y el medio intracelular. Otra imagen muy buena, donde podemos ver cómo tenemos estas proteínas transmembranas, se denominan así proteínas transmembranas porque atraviesan toda la membrana plasmática. ¿Okay? Muchas de ellas me van a formar un canal, ¿okay? A través del cual van a fluir algunas sustancias desde el medio intracelular al medio extracelular. Tenemos otro tipo de proteínas de membrana que también pueden funcionar, generalmente no funcionan como canales, pero pueden funcionarme como transportadores. De igual manera, como lo vimos en la anterior imagen, vemos como la bicapa lipídica, con los ácidos grasos, su porción neutra y sus cabezas polares. Hasta ahora, como todo entendido hasta ahora, entendimos conceptos básicos del sistema nervioso y ahorita ya no estamos hablando como tal del sistema nervioso, estamos enfocados en la célula y en la membrana plasmática. Porque para entender cómo se transmite la información de neurona a neurona necesitamos saber cuáles son los cambios que se producen en la membrana plasmática de la neurona para poder generar ese impulso nervioso y poder transmitir la información a otra. ¿Qué es un gradiente químico? Pues no es más que la diferencia gradual en la concentración de una sustancia que está disuelta en una solución de una región. A ver, vuelvo y se lo explico. Es la diferencia de concentración
que hay en una sustancia en comparación a una sustancia contigua. ¿Qué quiero decir con eso? Yo creo que hay una imagen que explica mejor. Ok, ustedes agarran un vaso de agua y en un mismo vaso una cantidad, tienen dos vasos de agua con la misma cantidad de agua en ambos vasos, pero a uno le disuelven 3 sobres de TAN y al otro le disuelven un solo sobre. ¿Dónde va a haber mayor concentración de TAN? En el que tiene 3 sobres. Si yo agarro y le conecto, le hago un conducto de vaso a vaso, ¿okay? ¿Hacia dónde va a difundir el TAN? O la molécula de TAN. Si yo logro conectar esos dos vasos que tienen un sobre con un vaso con 3 sobres y otro con 1 sobre, va a ir de donde tiene mayor concentración a menor concentración. Realmente en eso se basa todo en la membrana plasmática. De donde, ¿qué pasa? El organismo siempre va a buscar la manera de mantenerse en equilibrio, ¿okay? De que haya la misma concentración de un lado que de otro. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando yo digo que hay un gradiente químico, es porque siempre, por naturalidad, el soluto va a tratar de ir de donde hay menor concentración, de donde hay mayor concentración, a donde hay menor concentración. Entonces, aquí tenemos el mismo ejemplo con el espacio extracelular y el espacio intracelular, que representaría nuestros dos vasos. ¿Qué pasa? Si yo tengo la membrana lipídica que me está dividiendo ambos espacios, extracelular e intracelular, y de una sustancia, sea sodio, potasio, cloro, cualquier sustancia, yo tengo mayor concentración de un lado, por ende, esta sustancia va a tratar de pasar de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Pero ¿qué pasa? Que esta capa me lo impide, esta bicapa lipídica me impide ese paso de sustancia y solamente me va a permitir el paso de ciertas sustancias, ¿okay? Para tratar de mantener en equilibrio el medio extracelular y el medio intracelular. Hago un stop aquí. Siempre para cada una de las sustancias, iones, que es lo que generalmente se transporta del medio intracelular al medio intracelular, tiene que haber una diferencia de concentración. Nosotros, en nuestro organismo, siempre tenemos, y vale para los humanos como para los animales también, tenemos ciertas cantidades, debemos tener ciertas cantidades de un ion específico en el espacio intracelular y otra cantidad en el espacio intracelular para que el organismo esté en equilibrio, y son cantidades que ya están estandarizadas, que ya todos los organismos los tenemos así. Por ejemplo, la concentración de sodio en el espacio intracelular normal es de aproximadamente entre 135 y 145 mil equivalentes litros, mientras que en el espacio intracelular es mucho menor. El organismo vivo, para tratar de mantener su equilibrio, siempre va a tratar de mantener esa cantidad de sodio en el espacio intracelular y mantener la concentración del espacio intracelular constante, ¿okay? Si para eso necesita en algún momento sacar más iones e introducir menos iones, lo va a hacer con tal de mantener ese equilibrio, de mantener las concentraciones de sodio normales en el espacio intracelular y las concentraciones normales de sodio en el espacio intracelular. Y lo mismo sucede con el sodio, con el potasio, con el cloro, con el magnesio, con cada uno de los iones y elementos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Si me explico, trato de ir dándole ejemplos para que me vayan entendiendo. Ok, en esta imagen, como pueden ver, va a tratar de ir de mayor a donde hay menor concentración para tratar de tener un equilibrio donde haya las mismas cantidades en ambos sitios. Eso en el organismo vivo casi nunca es posible. Siempre tiene que haber una diferencia de concentración. Cuando se consigue el equilibrio, nunca, ¿no? El equilibrio se consigue en los muertos, en las células muertas. Allí es donde van a haber equilibrio tanto para iones como para cargas eléctricas. Siempre va a haber una diferencia de potencial, siempre va a haber una diferencia de concentración. Cuando diferencia, por ejemplo, concentraciones menores de sodio en el espacio intracelular de 135 mil equivalentes litros no son compatibles con la vida.
Entonces, donde hay un equilibrio no hay vida. ¿Okay? Siempre tiene que haber esas diferencias porque son los requerimientos que necesita el organismo, la célula, para mantenerse vivo. Más o menos de eso no es compatible con la vida. Bueno, esto redunda un poco, repito muchas veces las cosas, pero bueno, a lo mejor sirve para ir recordando. Siempre si les doy la espalda. Ok, transporte. El transporte de líquido extracelular va a proceder de la sangre. Recuerden que la sangre forma parte del líquido extracelular. Ayer vieron líquidos corporales, ¿no? No completo, no terminaron. Pero nos dio un repaso porque teníamos algo de lo que iba a dar. Claro, pero ya creo que después les va a dar de nuevo. Dentro de esta líquido extracelular hay una gran cantidad de sustancias, hay una cantidad de iones, muchas veces no medibles porque son muy escasa cantidad. Generalmente los de mayor concentración son esos que les mencionaba: sodio, potasio, cloro, magnesio. ¿Sí? Pero hay una cantidad de iones que se denominan así como iones no medibles, porque son cantidades muy pequeñas, pero que también se encuentran en el líquido extracelular. Al cual solo van a ingresar un tipo y una cantidad necesaria, porque recuerden que la membrana plasmática es selectiva. Dentro de esa cantidad, dentro de esos elementos, sustancias, tenemos también carbohidratos, aminoácidos, lípidos, minerales, vitaminas que se encuentran en el espacio extracelular. Recuerden que todo eso va parte del líquido extracelular en la sangre. Y tenemos la membrana plasmática, y solamente algunas de estas sustancias van a poder entrar al espacio extracelular. Se necesitan de estas sustancias en el medio intracelular, dentro de la célula, pero una cantidad específica que son las necesarias para mantener el metabolismo de la célula. Hay dos tipos de transporte a través de esa membrana plasmática. Un transporte que es pasivo y un transporte que es activo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si al final ambos en su finalidad es llevar esa sustancia del medio extracelular al intracelular o viceversa, de dentro hacia afuera. ¿Cuál es la finalidad, la diferencia entre el pasivo y el activo? ¿Cómo? Uno es la energía, que es el activo, y el pasivo No es energía. En uno vamos a requerir de energía. En el otro simplemente basta un gradiente mayor en un lado que el otro para que la sustancia pase. O sea, con que haya mayor concentración en el intracelular que en el intracelular, es más que suficiente para que la sustancia pase al interior de la célula. Mientras que en el activo, muchas veces el transporte activo va en contra del gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Y como ya en ese caso no pudiera ir por un transporte pasivo, no iría por naturalidad porque hay mayor concentración a donde quiere ir, necesita de un transporte activo. Necesita una molécula que agarre esa sustancia aquí y la expulse hacia arriba. Y para que esa molécula o esa proteína que esté en la membrana pueda hacer eso, necesita energía. ¿Y de dónde obtiene la energía? De la fosforilación de la ATP. Tenemos pasivo, sustancia atraviesa la membrana libremente hasta por un gradiente químico nada más, de donde hay mayor o menor concentración. Por lo tanto, la sustancia difunde a través de la membrana plasmática sin ningún tipo de problema. El transporte activo se debe ayudar a la sustancia a entrar. Hay que agarrarla y meterla dentro de la célula, porque por sí sola no va a ir. Y va a emplear el engranaje. ¿Cuáles son aquellas sustancias que pueden discurrir, que generalmente transcurren por transporte pasivo? El oxígeno, el nitrógeno, el CO2, la urea. Y aquellas que necesitan un transporte pasivo facilitado, tienen canales especiales, como la glucosa, el agua que difunden por ósmosis del medio intracelular al medio intracelular. Una de las causas
de la necesidad de transporte activo es la que yo les decía, de que por gradiente químico no va a ir porque hay mayor concentración. Otra causa puede ser también de que la molécula que necesita atravesar es muy grande para poder pasar por difusión. Entonces, por lo tanto, necesita una proteína transportadora. Y la otra opción es de que la sustancia sea repelida por ese hidrófobo y por lo tanto sea repelida por la membrana plasmática. Entonces, no hay manera de que difunda. ¿Por qué? Porque la membrana plasmática no lo permite, por lo tanto necesita también de un transporte, de una proteína transportadora para poder atravesar la membrana plasmática. Ajá. Ahora, esta clase es un poquito pesada, pero tiene muchos conceptos básicos importantes. Carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? No es más que la electricidad que está presente en un cuerpo. Es fuerza de rechazo o de atracción entre partículas que están cargadas. Tenemos dos tipos de elementos subatómicos. El protón, que es aquel que tiene cargas positivas, y el electrón, que es aquel que tiene cargas negativas. Entonces, la difusión a través de la membrana plasmática no va a depender solamente del gradiente, también depende de la carga de ese cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una diferencia de potencial? Recuerden que tenemos una carga eléctrica, tenemos protones y electrones. Donde los protones son aquellos que tienen cargas positivas y los electrones son aquellos que tienen cargas negativas. ¿Qué es una diferencia de potencial? Es la presión que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas en un medio donde están disueltas estas cargas. En castellano. Cuando ustedes tienen un tomacorriente común y corriente 110, ¿qué quiere decir que un tomacorriente sea 110? Él tiene una carga positiva y una carga negativa. La carga negativa obviamente no tiene ningún tipo de carga. No tiene ninguna carga, pero la carga positiva tiene 110 voltios. Entonces, esa diferencia de potencial que hay entre ambos polos, entre un polo que tiene 110 voltios y un polo neutro que es negativo, es lo que conocemos como diferencia de potencial. Cuando ustedes agarran el ejemplo también con una pila, cuando ustedes agarran una pila tiene aproximadamente 1.5 voltios y por un polo, que es el polo positivo, tiene una carga de 1.5 y por el otro polo, que es negativo, tiene una carga neutra. ¿Cuál es la diferencia de potencial? Es la diferencia de carga que hay entre el polo positivo y el polo negativo. ¿De cuánto es? De 1.5 voltios, por lo menos en el caso de una pila. Aproximadamente es la diferencia. Entonces, no es más que una fuerza eléctrica que ejercen las cargas eléctricas en un mismo elemento, ¿okay? Donde siempre debemos de tener un polo positivo y un polo negativo. La diferencia entre ambos, ¿okay? La carga que haya de diferencia entre ambos es lo que conocemos como diferencia de potencial. Traspolándolo a la célula, en el medio intracelular tenemos una carga y en el medio intracelular tenemos otra carga. Esa diferencia de cargas es lo que hay entre el medio intracelular y el medio intracelular, es lo que conocemos como diferencia de potencial. Y es base para poder entender algo más ahí. Entonces, ¿qué es un ion? Un átomo, un grupo de átomos que obtiene una carga eléctrica al ganar o perder uno o más electrones. Tenemos dos tipos de iones, los cationes y los aniones. Los cationes son aquellos que tienen carga positiva por haber perdido electrones. Recuerden que los electrones son cargas negativas. Y los aniones, por lo tanto, el catión tiene carga positiva porque pierde electrones, por lo tanto tiene un exceso de protones, que son cargas positivas. Y los aniones tienen carga negativa porque ganó electrones, por lo tanto tiene un exceso de electrones. Y los electrones son
negativos. Por lo tanto, los aniones son negativos. Las sustancias de nuestro organismo tienen una carga eléctrica. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos dentro de nuestro organismo tenemos iones que son cationes y otros que son aniones. Los principales cationes del organismo, el sodio y el potasio. ¿Okay? Son los principales cationes. El cloro, calcio son aniones. ¿Okay? Tienen cargas negativas. ¿Qué pasa? Los canales de los que hablamos anteriormente, esos canales de transmembrana que se encuentran dentro de la membrana plasmática, son proteínas transmembranas y son selectivos por el ion. Aquellos que son pasivos, que siempre están abiertos y van a permitir el paso de cualquiera de estas sustancias, ¿okay? Como por ejemplo lo son dentro de la membrana plasmática, que lo conocemos como los canales lentos de potasio. Estos canales lentos de potasio no necesitan de energía, difunden potasio desde adentro hacia afuera de la célula, ¿okay? Y lo hacen a través de un transporte netamente pasivo. Esos canales siempre están abiertos y van a hacer de que siempre salga, por ejemplo, en el caso de los canales lentos de potasio, de que siempre estén saliendo iones de potasio. Y aquellos activos son aquellos que tienen compuertas, como dijimos anteriormente, son esas proteínas que están en la membrana, que necesitan tomar estas moléculas e introducirlas entre la célula y tomarlas de adentro y llevarlas hacia afuera. Requieren de señales para poder abrir y cerrar sus compuertas, ¿okay? Que generalmente son señales de carga, como es la fosforilación del ATP. ¿Okay? Y un mismo ion puede tener los dos tipos de canales. Puede tener, por ejemplo, el potasio se mueve a través de canales activos, pero a la vez a través de estos canales lentos de potasio también se mueve de manera pasiva. ¿Okay? Ciertos iones hay unos canales, así como los canales lentos de potasio, hay algo que se denomina los canales rápidos de sodio. Son canales donde el sodio difunde de manera pasiva, que necesita una señal para que estos canales de sodio se abran, pero no necesita de ATP para poder mover una molécula, como lo hace, por ejemplo, la bomba sodio-potasio TPasa. No sé si lo han escuchado anteriormente. En bioquímica. La bomba sodio-potasio TPasa, que se encuentra también en la membrana plasmática, ella se encarga de agarrar y saca 3 moléculas de sodio y produce 2 moléculas de hidrógeno. Pero depende de una molécula de ATP para poder realizar ese cambio. Dime. Dijimos que los cationes tienen carga positiva por perder electrones. Exacto. Por lo tanto, tiene un exceso de protones. Ah, y las acciones tienen carga negativa por Los aniones, porque tienen exceso de electrones. Y por lo tanto tienen carga negativa. Los aniones tienen carga negativa. Yo tengo una duda. Del activo y el pasivo tiene algo que ver la rapidez. O sea, que si el pasivo es más lento que el activo o no. No, es indiferente. O sea, solo que uno necesita energía y otro no. Pero un mismo ion, o sea, el sodio, dentro de la membrana plasmática tiene canales para el sodio pasivo y a la vez también tiene canales que son activos. O sea, tiene moléculas que necesitan energía para poder transportar los iones de sodio. La TPA, el principal ejemplo es la bomba sodio-potasio TPasa, que es la que principalmente mueve iones, mueve cationes dentro y fuera de la célula. Dígame. Usted dijo que el calcio es un anión. Sí. ¿Y por qué ahí aparece? Así es representado químicamente, cada plegado consigo, pero el calcio es un anión, pero está representado con 2 cargas positivas. Pero es un anión y tiene carga negativa. Entonces, ¿qué es neutralidad eléctrica? La neutralidad eléctrica es cuando la suma de iones sea igual a la suma de cationes a cada lado de la membrana. O sea, que dentro de la célula y fuera de la célula, la cantidad de iones y de cationes sea la misma. A eso denominamos neutralidad eléctrica. Cuando hay neutralidad eléctrica decimos que el potencial o la diferencia de potencial de cuánto es de cero, porque no hay diferencia entre un lado y otro. ¿Y qué pasa en eso? Está muerto, no hay vida, no hay actividad. Tiene que haber, siempre debe
En todas las células del organismo debe haber una diferencia de potencial. Si la diferencia potencial es cero, no hay vida, no está activa la célula, por lo tanto ahí no hay vida en esa célula. Y hubo aquí una representación gráfica de lo que les mencionaba. Tenemos 6 aniones y 6 cationes fuera y 6 aniones y 6 cationes dentro. La diferencia de potencial, ¿cuánto va a ser allí? 0, porque no tengo más cargas positivas a ninguno de los dos lados. Siempre debe haber una diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana. Entonces, recordando lo que mencionamos anteriormente, transporte pasivo, cuando va a favor del gradiente, no necesita de energía, sino que simplemente va de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y el transporte activo generalmente va en contra del gradiente, siempre va a donde hay menor concentración, de donde hay mayor concentración, de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Por ejemplo, el sodio siempre hay mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. Pero la bomba sodio-potasio, la TPasa, saca siempre 3 moléculas de sodio. Esas 3 moléculas de sodio están yendo a donde hay mayor concentración, que es el espacio extracelular. Y viceversa con el potasio. El potasio es un ion principalmente intracelular. Hay mayor concentración en el potasio dentro que fuera de la célula. ¿Y qué se encarga la bomba sodio-potasio TPasa? De agarrar potasio de afuera, de donde hay menor concentración, y llevarlo adentro de la célula, que es donde hay mayor concentración de potasio. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Cómo vamos de ahora? 3 y 16. ¿Hasta qué hora tenemos clase? 5, 6. Pero le vamos a dar donde nos detenemos hoy y mañana. A ver 3 temas. Podemos ver 2 hoy y 1 mañana, o vemos 2 mañana. Ahí vamos bien. Si no, mañana. Virología no mañana y luego en la tarde. ¿No tienes virología? Una vez así fue ayer. Genética y luego en la tarde. Lo que les decía ahorita. La bomba de membrana, la cantidad de iones en el líquido intracelular es diferente a la del líquido extracelular. Por lo tanto, la cantidad de iones determina la excitabilidad de la célula. Y como podemos ver, el sodio es más alto en el espacio extracelular y es más bajo en el intracelular. Y el potasio es más alto en el intracelular y más bajo en el extracelular. Nada diferente a lo que mencionábamos anteriormente. La excitabilidad de la célula, esa capacidad de generar una información en la célula, lo hace a través de los cambios de potencial, modificando sus cargas dentro de la célula. Cuando se modifican las cargas dentro de la célula, es cuando vamos a generar un impulso nervioso para poder transmitir esa información que esa célula tiene. Esto es una tablita, pues, que les dice las cantidades, o sea, la concentración de cada uno de los iones a cada lado de la membrana. Miren que en el espacio extracelular la concentración de sodio es mayor que en el intracelular y viceversa la de potasio del espacio intracelular es mayor en el espacio intracelular y apenas mucho menor en el espacio extracelular. Igual sucede con el magnesio, con el cloro, con el bicarbonato, el fosfato, que son los principales iones del organismo. No es diferente a lo que ya hemos hablado. Ok, aquí un ejemplo de lo que es la bomba de membrana, la bomba sodio-potasio TPasa. Como podemos ver, esta es la membrana plasmática, esto que ven aquí es la membrana plasmática. Tenemos la bomba sodio-potasio TPasa, el espacio extracelular y el espacio intracelular. Dijimos que el sodio está mayor en el espacio extracelular y el potasio está mayor en el espacio intracelular. Pero ¿qué pasa? Que para poder mantener una homeostasis y esta diferencia de concentración de ambas moléculas a ambos lados de la membrana, yo necesito estar constantemente sacando moléculas de sodio de dentro de la célula hacia afuera de la célula e introduciendo moléculas de potasio de afuera de la célula hacia adentro de la célula.
Eso es lo normal en una célula en reposo. Pero si el sodio sigue saliendo, no entra de nuevo. Claro que va a entrar de nuevo. Entra de nuevo, pero para tú poder mantener la homeostasis y poder mantener la concentración en equilibrio, tú necesitas estar sacando mayores cargas. Recuerden que este no es el único mecanismo por el cual difunden los iones de la membrana, a través de la membrana plasmática. Hay otros canales de transporte pasivo que también mueven iones de un lado hacia otro. ¿Qué pasa? Esta bomba lo que trata es de mantener las concentraciones de cada lado de manera equilibrada, en su estado normal. Si lo normal es que la concentración de sodio sea mayor en el espacio intercelular, pues estas células se encargan de asegurarse de que salgan moléculas dentro de la célula de sodio y entren moléculas de potasio para poder mantener como debe ser, poco sodio adentro de la célula y mucho afuera de la célula y el potasio viceversa. ¿Sí me explico lo que les quiero decir? ¿Todo claro hasta ahora? ¿Qué pasa? Además de que tenemos un ion, recuerden que los iones tienen cargas eléctricas y tenemos cationes y aniones. Cuando yo saco 3 cationes, que son el sodio, e introduzco 2 cationes, ¿qué está sucediendo? Cada vez que ese movimiento se produce, tengo un catión menos dentro de la célula. Y si yo tengo un catión menos dentro de la célula y tengo uno más fuera de la célula, ¿qué está pasando con el potencial de membrana dentro de la célula? Cada vez es más negativo. ¿Ya? Y para que la célula esté en reposo, yo necesito de que dentro de la célula el potencial de membrana dentro de la célula sea negativo. Por ejemplo, pónganle un número a eso, y eso normalmente tiene un número. Dentro de la célula el potencial de membrana en reposo es de menos 90 milivoltios. Para yo poder mantener ese potencial de membrana dentro de la célula en menos 90 milivoltios, yo necesito siempre sacar más cationes de lo que entran a la célula. Y así me aseguro de que dentro de la célula esté el potencial de membrana más negativo que afuera de la célula. ¿Qué sucede en el potencial de acción? Y me estoy adelantando a lo mejor a diapositivas más adelante y van a entender. ¿Qué sucede en el potencial de acción? Entran rápidamente cargas positivas dentro de la célula. Y ese potencial de membrana que yo tenía en menos 90 milivoltios en reposo, me llega a menos 60. Y ese menos 60 es algo que denominamos potencial de acción. Se desencadena un potencial de acción. Y se vuelve tan positivo dentro de la célula que despierta un potencial de acción que permite transmitir esa información a la célula siguiente a través del axón y a la célula siguiente y siguiente y siguiente para poder llevar información que dijimos que era al final el principio del sistema nervioso central, del sistema nervioso general, poder transmitir información. Lo dije al principio también, lo ideal de la membrana plasmática, de esta movilización de iones, es poder modificar las condiciones dentro de la célula para que se desencadene ese potencial de acción. Y ese potencial de acción es lo que va a transmitir la información de una neurona a otra. ¿Ya? Claro, sí me explico lo que estoy tratando de decir. Y hay otras imágenes buenas. Creo que lo pueden entender. Ok, ahora imagínense que nosotros tenemos esta fibra nerviosa y le colocamos un voltímetro para poder medir cuánto es el voltaje dentro de la célula. Y logramos determinar de que dentro de la célula tenemos un potencial de menos 90 milivoltios. ¿Cuánto es la diferencia de potencial entre el medio extracelular, que tiene más cargas positivas, y el medio intracelular, que tiene cargas negativas porque tiene más aniones que cationes? Tiene menos cationes que afuera de la célula. ¿Cuánta es la diferencia de potencial? Lo dijimos con el ejemplo de la batería.
Con el ejemplo de la batería y del conector 110. Menos 90 milivolts, esa es la diferencia de potencial. Es la diferencia de carga. Es la diferencia de cargas. O sea, dentro de la célula hay menos 90 que en el espacio exterior. ¿Okay? Ok, esto es una imagen que explica un poco cómo se produce el cambio de conformación de esa membrana, de esa proteína transmembrana para poder transportar 3 moléculas de sodio al exterior e introducir 2 moléculas o 2 iones de potasio al interior de la célula. Esta es la proteína transportadora, la bomba sodio-potasio ATPase, aquí la podemos ver. Necesita de la fosforilación de moléculas de ATP en adenosin difosfato. El pierde un fosfato, transforma la molécula en una conformación fosforilada y por lo tanto al estar unido al fosfato cambia su conformación y tiene una alta afinidad por el sodio. Por lo tanto, al tener afinidad por el sodio, arrastra moléculas de sodio hacia su interior, pierde el fosfato y cambia su conformación y libera las moléculas de sodio al medio extracelular. Y cuando está en forma desfosforilada, o sea que no tiene el fosfato, cambia su conformación y tiene ahora afinidades por el potasio. Entonces atrae potasio, llega el ATP, la fosforila y cambia su conformación y volvemos aquí atrás. Libera el potasio y ahora tiene afinidad por el sodio. Introduce 3 moléculas de sodio y luego se desfosforila. Libera los 3 moléculas de sodio hacia el exterior y ahora tiene afinidad por el potasio. Y así sucesivamente. ¿Sí entendieron cómo funciona? Entonces, a manera de resumen, el transporte a través de la membrana, esa membrana dependen de un gradiente de concentración de iones, porque recuerden que en el transporte pasivo va a depender de la concentración a cada lado, ¿okay? Y de la permeabilidad de la membrana para ciertos tipos de iones. Recuerden que dependemos también de las cargas eléctricas de cada uno de estos iones, si son cationes o son aniones, y de la selectividad de la membrana, ¿okay? Para cada una de estas moléculas. Recuerden la actividad de la bomba sodio-potasio ATPase, que tenemos siempre, trata de mantener un potencial de membrana de menos 90 milivoltios dentro de la célula como diferencia de potencial con el exterior de la célula. Y de eso va a depender el potencial de acción. Si tienen dudas, alguna pregunta, este es el momento. Profe, hicimos un ejemplo que la bomba de sodio-potasio Es la principal. pero existen otros. En esta célula. Para poder, ok, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el potencial dinámico. Igual las diapos se las paso porque Por favor. las diapos tienen en las notas, tienen una explicación de cada una de las. Me dijo el profesor Decio que había un. Pero es que el semestre pasado. Ah, pero no había alguien muy parecido. Él abrió un grupo de Telegram. Yo creo que por ahí el grupo de Telegram se puedo pasar. Es más, yo no estoy en el grupo de Telegram porque traté de avisarles de que iba a llegar un pelito tarde y
tuve que llamar para que les avisaran que no estoy en el grupo, pero ahora le pido que me agregue al grupo para poderse la enviar. Ok. El reposo. Recuerden que esto es el ejemplo de la batería, pero realmente así funciona una célula. Donde tenemos, donde la neurona siempre está eléctricamente polarizada. ¿Qué quiere decir polarizada? De que tiene una carga diferente en el medio intracelular a diferencia del medio intracelular. En este caso, la diferencia de potencial es de menos 70 milivoltios. Ese es el potencial en reposo. ¿El reposo qué quiere decir? Cuando la célula no está transmitiendo ningún tipo de información. El potencial de reposo es de menos 70 milivoltios. Entonces, cuando la célula está en reposo, tiene un potencial de menos 70 milivoltios. Pueden ocurrir dos cosas. La célula se puede despolarizar. No sé si han escuchado ese término anteriormente, la despolarización de la célula. La célula se puede despolarizar. ¿Qué quiere decir despolarizar? De que se vuelve menos negativo de lo que ya estaba en reposo. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar de menos 70 a menos 50 milivoltios. Y viceversa. Se puede hiperpolarizar y puede estar más negativa de lo que ella estaba en reposo. ¿Cómo les puedo explicar un ejemplo? Bueno, ejemplo con lo que yo trabajo. Trabajo con anestésicos. ¿Conoce algún anestésico? Midazolam, diazepam, propofol. Todas estas moléculas actúan en receptores que se encuentran en el sistema nervioso central, que son receptores de hiperpolarización. ¿Qué pasa? Cuando estas moléculas se unen a ciertos puntos, a sus receptores en el cerebro, ellos abren unos canales de cloro. Esos canales de cloro, dijimos que el cloro tiene cargas negativas. ¿Ya? Cuando yo coloco propofol y la molécula de propofol llega a su receptor en las células, en las neuronas del sistema nervioso central, el propofol produce una apertura de los canales de cloro. Y cuando entra cloro dentro de la célula, ¿qué pasa? Se hiperpolariza porque el medio intracelular se vuelve más negativo. ¿Y eso qué hace? Duerme más la célula. Y obviamente lo producen solo en el cerebro, donde el paciente cae, se duerme. Porque termina de inactivar todas esas células que están transmitiendo información constantemente y que se están despolarizando constantemente. Lo mismo pasa con el diazepam, con el midazolam, clomazepam, con estos tipos de medicamentos que son benzodiazepinas. ¿Qué fue ya? ¿Todo bien? Bien. Gracias. ¿Te llamó mi mamá? Dale, gracias. Bueno, eso es uno de los ejemplos que yo generalmente les doy, el ejemplo de los anestésicos. Ahora, si yo tengo un medicamento que en vez de hacer que se entre en cargas negativas, sino que modifica otro transportador que hace que entre en cargas positivas, ¿qué es lo que va a producir? Una despolarización. Al entrar cargas positivas, el medio intracelular se vuelve más negativo y la célula se despolariza más y se activa mucho más. Cosa que sucede, por ejemplo, en las convulsiones. En las convulsiones hay una entrada descontrolada de cargas positivas dentro de la célula, produciendo despolarizaciones descontroladas en el sistema nervioso central, produciendo que el cerebro no funciona adecuadamente y que se traduzca en convulsiones, movimientos involuntarios y totalmente desorganizados. Eso es lo que sucede cuando un grupo de células del cerebro se despolarizan de manera incontrolada. La base es esto: hiperpolarización y despolarización. Más adelante vamos. Cuando se repolariza. ¿Cómo? La repolarización. La repolarización es cuando una célula que se despolariza normalmente, que fisiológicamente se despolariza porque va a transmitir una información, ella luego va a volver a su estado de reposo, ella no va a estar despolarizada constantemente. O sea, que se vuelve positivo. Se vuelve a su estado basal. ¿Okay? Ella se despolariza, llega a menos 50 y después vuelve a bajar y vuelve a su estado de reposo de menos 70. Ya hay gráficas para aplicar esta vaina.
menos 70 es el normal. Menos 90. Lo que yo les decía anteriormente, el responsable de que en este menos 70, esta diferencia potencial de menos 70, listo, concentrados aquí, pero no hay tiempo de adelantarlo también. Para que se pueda mantener este menos 70 de diferencia potencial entre dentro y fuera de la célula, como dijimos anteriormente, la bomba sobre todo HPA es una de las principales estructuras de la membrana plasmática que va a llevar carga positiva fuera de la célula y que dentro de la célula haya menos carga positiva, manteniendo el potencial de membrana intracelular negativo y que se mantenga en menos 70. Esta imagen es muy buena. ¿Qué puede ser un estímulo para transmitir información? Cualquier cosa, hasta lo que estamos viendo, desencadena potencial activo. Cualquier cosa, agarrar y tocar algo, ya hay información que tú le estás llevando al cerebro. Tocar y determinar que esto es rugoso, que esto es liso, ya todo eso es información que tú le estás llevando al cerebro. Para tú transmitirle esa información al cerebro, esa información que tú le estás llevando desde el tacto, desde la punta del dedo al cerebro, tú necesitas un estímulo. Ese estímulo, por lo menos en la piel, lo hacemos a través de receptores que tenemos en la piel para una determinación de lo que tenemos. Ese estímulo, ¿qué va a hacer? Ese estímulo lo que hace es producir una apertura de canales en la membrana plasmática donde se introducen cargas positivas, puede entrar sodio o cualquier otra molécula positiva, para llevar este potencial que viene aquí cuando llega el estímulo, deja de ser menos 70, se despolariza la célula y llega a menos 50. Ese es el momento donde la célula se despolariza y transmite la información a la célula contigua y luego vuelven a su potencial de menos 70 en reposo. Ya esta célula transmitió la información. Al esta célula terminar de despolarizarse, ya ha despolarizado la célula siguiente, y la célula siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, para poder transmitir la información. ¿Entendido? Eso pasa en la despolarización. Lo mismo sucede en un estímulo de hiperpolarización, con el ejemplo de los medicamentos. Yo tengo el potencial de membrana en menos 70, pero produjo un estímulo que más bien me hiperpolarizó la célula, me la llevó a un estado mayor, más negativo, me durmió más aún la célula. Y ese estímulo lo que hizo fue llevarme ese menos 70, menos 90, pero luego llega a su estado basal, llega un momento a su repolarización, a su estado basal, donde ya la célula se encargó de transmitir la información. En este caso no hay transmisión de información. Cuando una célula se hiperpolariza no transmite información. La única manera de transmitir información es despolarizando la célula. Pero la vuelve más negativa, la vuelve más, por lo tanto aquí no hay transmisión de información. Está diciendo que menos 90 disminuido es lo normal de la célula. Entre menos 70 y menos 90, eso varía de acuerdo al... Si no más de 90, la duerme. Claro, la duerme más porque está hiperpolarizada. Hay una descarga. Para tú poder generar un potencial de acción, tú necesitas despolarizar la célula. Si tú hiperpolarizas una célula, la célula no transmite información. La célula se duerme más. Y vuelve a lo mismo. Es lo que pasa con los anestésicos. Por eso nos dormimos, porque dejamos de transmitir información en el cerebro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hiperpolarizamos todas las células a nivel cerebral. No hay transmisión de información. Podríamos escuchar lo mismo con ANSES, porque aquí la exposición subimos a 50, ¿no? Claro. Y en la hiper bajamos a 90. Es un pequeño, la diferencia es en 20, como más o menos 40. Cuando la despolarizas, baja a 20, cuando la hiper Cuando baja, las sube cargas a se 90. vuelven
lo que desencadena el potencial de acción. Hay un límite que más adelante hay diapositiva que explica. Es un límite que conocemos como potencial umbral. El umbral para poder despolarizar una célula muscular puede ser de menos 50, pero habrán células que son fácilmente excitables, que simplemente con llegar a menos 60 ya se despolarizan. ¿Ya? Como habrá otra que cueste más despolarizar, que necesitan que el potencial de membrana llegue a menos 30 para poder despolarizarse. Cuando llega a ese umbral, a ese potencial umbral, donde dice, a partir de aquí la célula se despolariza, es lo que conocemos como la ley de todo o nada. Comienzan a entrar cargas positivas entre la célula, menos 70 ya no es menos 70, sino menos 60, menos 50, menos 40. Ese es el potencial umbral que necesita esa célula en específico para despolarizarse. Ya, listo, termina de enviar la información a la célula contigua y ya esta célula se puede comenzar a despolarizar. Es como que un punto al cual se debe de llegar a esa célula para poder terminar de despolarizar por completo la célula y poder transmitir la información. Hay células más excitables y otras menos excitables. Las más excitables son aquellas que necesitan menor modificación de ese potencial para poder despolarizarse. Con que llega a menos 60 ya se despolarizan por completo. Aquellas que cuestan más excitar es porque aquellas que necesitan llegar a menos 30 para poder desencadenar ese potencial de acción. Por lo tanto, necesita que la entrada de cargas positivas dentro de la célula sea mayor y por lo tanto debe haber una mayor entrada de carga, un mayor cambio dentro de la célula para poder desencadenar el potencial de acción. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Cualquier duda diga. Yo hablo como loco y después si no me preguntan ahorita, no es difícil. Probablemente después nos vemos en el día de la lección. Ya está. ¿Cómo? Los calambres musculares es un adormecimiento, pero más del fascículo muscular. ¿Okay? No está relacionado microscópicamente con el potencial de acción. ¿Se acuerdan que yo les dije que había unos canales lentos de potasio que también transportan potasio fuera de adentro de la célula, fuera de la célula? Y viceversa, hay canales que llevan potasio de afuera hacia adentro. Son estos que vemos aquí. ¿Okay? Pues normalmente trabajan por gradiente químico. Trabajan por gradiente químico. Y ellos simplemente tienen un transporte pasivo de potasio a través de la célula. Es otro de los mecanismos, aparte de la bomba sodio-potasio tetrasa, por los cuales se mueven iones de tipo potasio. El potasio se encuentra en equilibrio generalmente a ambos lados de la membrana. El potencial de membrana, etc. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que mencionábamos anteriormente. Cuando una célula se despolariza, generalmente necesita que esas cargas que se movieron vuelvan a su estado basal para poder tener esos menos 70 que ya venía teniendo anteriormente. Eso generalmente lo hace a través de los canales de potasio que se encuentran y tienen transporte de potasio hacia un lado y hacia otro lado de la célula. ¿Qué pasa? Yo despolarizo y llego a menos 30, pero yo después necesito volver a llegar a menos 70, menos 90, el potencial de membrana de reposo especial. Eso generalmente lo voy logrando a través de los canales de potasio que comienzan a sacar cargas positivas para poder volver a llevar el estado de reposo a ¿Qué pasa? Aquí podemos ver lo que conocemos como los canales rápidos del sodio. Para yo llegar a un potencial umbral, ese potencial a partir del cual
la célula llega y se termine de despolarizar por completo para poder transmitir la información. Yo tengo menos 70, el potencial de umbral es de menos 50. A partir de allí se desencadena el potencial de acción. El potencial de acción, ¿qué es lo que va a hacer? Menos 70, llegué a menos 50 y al llegar a menos 50 tengo cambios en la conformación del interior de la célula. Allí se produce lo que conocemos como ley de todo o nada. Esos cambios que se producen de llegar a menos 50 me van a producir una apertura de canales rápidos de sodio que me van a producir entrada veloz de cargas positivas de afuera de la célula adentro de la célula. Y es lo que hace que se termine de despolarizar por completo la célula y puede llegar a ser un pico de hasta más 30. Allí es donde se transmite la información, en ese pico, en ese desencadenar de potencial de acción. Por eso se llama ley de todo o nada. ¿Okay? Llega a menos 50, ese es el potencial de umbral para que la célula se excite, abre canales de sodio, entra en carga positiva rápida dentro de la célula, termina de despolarizar la célula por completo, puede llegar a más 20, más 30 y termina de transmitir la información. Pero eso es un pico, vuelve y cae. ¿Okay? Vuelve y cae, se cierran al terminar de desencadenar el potencial de acción. Estos canales se cierran, comienzan los canales de potasio a sacar cargas dentro de la célula y ya llegamos a menos 50 y de ahí comienza a caer hasta los menos 70 que nosotros conocemos como nuestro estado basal. El menos 50 es como una palabra como para explicarle, como el desencadenante, ¿okay? Del potencial de acción. La célula se va a despolarizar hasta menos 50 y allí pues como que le pasa el switch y ya listo, ya eso es lo que necesitaba para activar el potencial de acción y pues obviamente carga rápida, entrada de cargas positivas rápidas dentro de la célula, despolariza la célula por completo y le transmite la información a la célula siguiente para que transmita la información y así a largas distancias, de miles de células y miles de células. Esto es lo mismo que les explicaba, ¿no? Que el potencial de membrana se acentúa y se hace más fuerte de llegar al potencial umbral, del cual a partir de esa cantidad de milivoltios pues, el potencial de membrana se termina de desencadenar y transmitir la información. Entonces, esto es un resumen, ¿okay? Donde en el caso del potasio produce fuerzas de equilibrio, se transmite también por gradiente químico y por gradiente eléctrico, ¿no? Recuerden que también va a haber transmisión por difusión de acuerdo a sus cargas eléctricas, tanto en cationes como en aniones. Y en el sodio, las fuerzas están contenidas por la permeabilidad de los transportadores y por la acción de la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, ¿qué es la excitabilidad? La célula que es capaz de cambiar el potencial de su membrana en respuesta a un estímulo. ¿Cuál fue el estímulo? Lo necesario, el pinchazo, la quemadura, cualquier sensibilidad que nosotros podamos tener, va a ser ese estímulo y va a cambiar ese potencial de membrana en respuesta a ese estímulo. Eso es lo que denominamos como potencial de acción y la capacidad que tiene la célula de ser excitable y poder transmitir la información. Aquí la misma imagen que vimos al principio, pero ¿cómo funciona? Tenemos la terminación sináptica y lleva la información a una dendrita, la cual cambia la conformación dentro y fuera de la neurona, ¿sí? Introduciendo cargas positivas dentro de la neurona y llevando a transmitir la información a través del axón en forma de un impulso nervioso, para luego ser transmitido a otra neurona que puede estar conectada a esta dendrita. ¿Ya? ¿Sí me explico? Ese potencial de acción se extiende a través de toda la fibra para poder transmitirlo a una célula contigua para que ella esté en comunicación.
esta imagen es perfecta para explicarles lo que les estaba explicando hace rato. Yo me adelanto siempre a explicar las vergas antes de llegar a la diapositiva. Ok, ¿cuál es la modificación del potencial de acción? Nosotros tenemos un umbral de reposo de menos 70. Más o menos coincide por aquí. Aquí es más o menos menos 70, aquí está menos 50 y menos 100. Ese es el nivel de descarga o el potencial umbral donde se produce la ley del todo o nada. Cuando llega el estímulo, normalmente cambia la conformación de afuera de la célula con dentro de la célula, comienzan a entrar cargas positivas dentro de la célula, llevándolo de menos 70 a menos 50. Cuando llega a este nivel de descarga, que normalmente aquí puede ser menos 55, 52 más o menos, ¿okay? Se produce lo que es la ley del todo o nada, donde hay una gran despolarización de gran magnitud, pero de breve duración, ¿okay? Que hace un pico, despolariza la célula, llegando hasta, en este caso, hasta más 50, para poder transmitir la información a la célula siguiente. Luego va a una etapa, hace un pico, y luego va a una etapa de repolarización con una primera fase de hiperpolarización y después vuelve a su estado basal. Es como esta depresión, cuando la célula se repolariza, llega primero a un estado de hiperpolarización donde se vuelve más negativa de lo que ya estaba, y luego se equilibran las cargas, comienza el potasio a salir, sale sodio, se vuelve a su estado de equilibrio, para volver a los menos 70, que es lo normal, lo que debe haber dentro de la célula. ¿Entendido con esa imagen? Sí. Ok, aquí tenemos las 4 fases: la fase de activación o despolarización, que es lo que ven como la fase A, ese pico ascendente rápido. Luego llegamos a la fase de máximo potencial invertido, que es el pico de más 50, y luego una fase donde comienza a caer la curva, que es la fase de inactivación o de repolarización, para luego llegar a una breve hiperpolarización post potencial de acción, inmediatamente terminado el potencial de acción, y luego equilibrar las cargas dentro y fuera de la célula para poder volver a su estado de reposo natural, o como debe estar en reposo. Pero ahí también una pequeña polarización para que igual a carga. Sí, pues lo puedes ver como una pequeña despolarización, porque lo que está arriba simplemente volviendo a su estado normal. Hace una pequeña hiperpolarización previa a estar en su estado de reposo. Amplitud completa, la ley de todo o nada, único por periodo de tiempo, ¿okay? No se producen dos despolarizaciones al mismo tiempo, cada célula tiene una despolarización, sería una despolarización una detrás de otra, nunca puede haber una célula que tenga varias despolarizaciones al mismo tiempo. Tiene que volver a caer para que pueda volver a subir. Tiene que volver, produce una descarga descontrolada, y no solamente de una célula, ¿no? La convulsión se produce porque lo produce en un grupo de células de mayor amplitud. Por eso no todas las convulsiones son iguales. Pueden haber convulsiones focalizadas, como pueden haber convulsiones focalizadas, como pueden haber convulsiones de ausencia, que simplemente la persona pierde el conocimiento. Eso depende del área donde se está produciendo la convulsión. Bueno, por eso es un único potencial de acción por periodo de tiempo, tiene que acabarse un potencial de acción para que pueda iniciar el otro, y se propaga a largas distancias. La idea es que se lleve la información hacia un lugar lejano, cercano, donde sea, pero que se lleve la información donde se tiene que llevar. Okay, lo mismo que hablábamos anteriormente, hay dos tipos de canales: aquellos pasivos, ¿sí?, que van a tratar de mantener la homeostasis en ambos lados de la membrana, y aquellos que son dependientes de voltaje, que necesitan un cambio conformacional, un cambio en la composición del medio intracelular para que pueda abrir, por ejemplo, en el caso de los canales rápidos de sodio, para que pueda abrir los canales de sodio y pueda producirse la despolarización completa y la transmisión del potencial de acción. Ok, lo mismo que mencionábamos anteriormente, el estado de reposo con el nivel de descarga. Son diapositivas muy redundantes, pues hablan un poco casi siempre de lo mismo, pero sirven para repetir y reforzar lo que ya hemos hablado.
lo mismo que hablábamos anteriormente, ese potencial de reposo cambia las cargas dentro de la célula, llegan a menos 50 donde se produce el nivel de todo lado, el nivel de descarga para poder hacer ese pico, esa despolarización completa de la célula. Y luego llegar a la fase de repolarización. Como pueden ver cómo se produce el cambio de los canales, miren que aquí está en reposo, los canales tanto de sodio como de potasio están cerrados, no permiten el paso de iones a través de ellos, ¿no? Pero inmediatamente apenas llega el nivel de descarga, te dijimos que se producía cuando llegaba ese nivel de todo o nada, ese umbral de descarga. Eso nos quita la información. No, recuerden, estábamos en menos 70, llegamos a menos 50, ¿no? ¿Qué sucedía ahí en ese menos 50? El flujo de cargas positivas. Apertura de canales de sodio, canales rápidos de sodio, entran full cargas positivas dentro de la célula y hace el pico, ¿okay? Porque están entrando demasiadas cargas positivas. Recuerden que esto es un eje donde está el voltaje dentro de la célula, ¿no? Hace el pico, ¿okay? Los canales de sodio, de potasio siguen cerrados. Ahora sí. Cuando llega a la fase de repolarización es diferente, se cierran ya los canales de sodio porque no queremos que entren más cargas positivas dentro de la célula. Ya más bien ahora necesitamos volver negativo otra vez del espacio intracelular. Aperturamos los canales de potasio para que salgan iones de potasio y de esta manera comienza a caer el potencial. Otra vez a menos 70. Y recuerden que hace una fase de hiperpolarización post-potencial. O sea, inmediatamente apenas termina el potencial, hiperpolariza y después vuelve a la normalidad. En un estado ya de inactivación. Y el postpotencial hiperpolarizante, como lo pueden ver acá, ¿okay? Sigue la apertura de los canales de potasio y luego se cierra para llevar la célula otra vez a su equilibrio, a su reposo. Entonces, potencial de acción, de manera de resumen, hay canales que son dependientes de voltaje, como lo son los canales de sodio, dependen de que se cambie el potencial de menos 70 a menos 50 para que se puedan aperturar. Inicia un pequeño cambio de voltaje, que es la fase de activación. La fase de activación, hay apertura de los canales de sodio, entran cargas rápidas de sodio, hace el pico, hasta llegar a la fase de inactivación, donde hay cierre de los canales de sodio y hay apertura de los canales de potasio. Comienzan a salir cargas positivas dentro de la célula y volvemos a llegar al reposo. Todo esto ocurre un milisegundo después. Más allá del equilibrio, siempre va a resultar inmediatamente en una fase de hiperpolarización temprana. Ya después vuelve otra vez a los menos 70, pero primero hace una pequeña hiperpolarización. La misma imagen, ¿okay? Pero aquí unimos todo, ¿no? La línea roja corresponde al potencial de acción, la línea azul esta podemos ver a la permeabilidad al sodio y esta línea que vemos acá azul más claro es la permeabilidad al potasio. Miren que a medida de que comienza la permeabilidad al sodio, inmediatamente al comenzar a cambiar las cargas dentro de la célula, hay una apertura rápida de los canales de sodio, por lo tanto entra mayor sodio y a la misma vez se desencadena el potencial de acción. Cuando comienza la fase de inactivación, cuando comienza a caer, inmediatamente ya el potasio ha llegado a su pico más alto y más bien comienza a sacar cargas de potasio para poder volver a la permeabilidad. Esto es lo que nos hace llevar otra vez las cargas dentro de la célula a tenerlas negativas nuevamente para poder volver al estado de reposo. Miren cómo se va correlacionando el potencial de acción con la permeabilidad tanto al sodio como al potasio. ¿Qué sucede en estas? ¿Y a qué se refiere esta imagen? A que tenemos, en esta fase de polarización, tenemos dos periodos importantes, que es el periodo de refractario absoluto y el periodo de refractario relativo. ¿A qué se refiere esto? A que cuando se desencadena un potencial de acción, ya después de desencadenado, no puede haber el desencadenamiento, o sea, no se va a desencadenar otro potencial de acción de ninguna manera, por lo menos en el periodo absoluto. ¿Okay? Luego de que se desencadena el periodo absoluto, viene un periodo refractario que puede ser relativo. Bajo algunas circunstancias se puede llegar a despolarizar nuevamente la célula. No siempre, ¿okay? Pero sí se puede llegar a despolarizar. Pero en teoría, en estos periodos, la célula no debería volver a despolarizarse. En este espacio
bajo ningún concepto. En el relativo, en algunas circunstancias, ¿okay? Donde por necesidad de la célula necesite desencadenarse rápidamente, pues en el periodo refractario, a pesar de que la célula está de reposo, si necesita puede volver a despolarizarse. Pero en el absoluto jamás, bajo ninguna circunstancia, no hay potencial de acción uno sobre otro. Siempre necesita que tiene un periodo en el cual, mientras la célula esté despolarizada, no se puede volver a despolarizar. ¿Entendido? Recuerden que periodo refractario absoluto y relativo. En el relativo sí se puede volver a despolarizar, pero en el absoluto no, nunca. Es una despolarización por unidad de tiempo. Ahora lo que vamos a ver es cómo se transmite ese potencial de acción de una célula a otra y cómo se transmite a través de la misma célula. Este es el axón visto de manera más microscópica. Llegó el estímulo que llegó por aquí. Y le digo a la célula, epa, hay que transmitir una información, hay que despolarizar la célula para poder transmitir la información. Ese estímulo me produjo cambios en la membrana de que me permitió que comenzaran a entrar cargas positivas dentro de la célula, en este caso de sodio. Pero ¿qué pasa? A la vez, a medida que se va, por ejemplo, aquí está en menos 70, cuando comenzaron a entrar cargas positivas, llegó a menos 50 y produjo apertura de los canales rápidos de sodio y para que se desencadenara el potencial de acción. Pero esa entrada rápida de canales de sodio, ¿okay?, estimula de manera continua, o sea, las porciones lateralizadas de la célula a que haya apertura de canales de iones, ¿okay?, y comience a entrar cargas positivas a las zonas contiguas a la célula, a las zonas alrededor de la célula. Y de esta manera ven como el impulso, a pesar de que las cargas positivas entran en una porción de la célula, que esta entrada de cargas positivas de esta célula va a estimular a que las zonas laterales se produzcan apertura de canales de este lado para que entren cargas positivas y ya esta parte de la célula se despolarizó, pero ya comienza esta zona misma, comienza a despolarizar la zona de al lado. Entonces, para que se produzca, aquí inmediatamente, ya aquí está en más 30, pero aquí ya está llegando a menos 50 y ya está comenzando, llega al umbral para que abran los canales y otra vez entra en carga rápida de sodio, y así con la célula de al lado. Entonces, ese estímulo, esa carga positiva van a producir un contagio lateral. ¿Sí me explico lo que quiero decir? O sea, estas cargas positivas de la célula van a hacer de que aquí se haya apertura, haya entrada de sodio, ¿okay?, hasta llegar a más 50 y se terminen de abrir los canales de este lado de la célula. Y así lateral. Cuando quiera ir por aquí, ya que está negativo, ya que está en reposo, ya que se abrieron los canales de potasio y está en reposo, ya la información va por aquí. Y ya por aquí van los canales de rápido de sodio abriendo. Y ya está modificando al lado para que llegar a menos 50 y terminar de abrir los canales. ¿Sí me explico, no? ¿Cómo va transmitiendo la información hacia un lado? Este impulso nervioso que llega aquí se contagia hacia ese lado, permitiendo la entrada de cargas positivas y de manera que se vaya transmitiendo el impulso nervioso. Pero antes que se abra aquí, o sea, la de al lado, ya ha salido lo de aquí. Claro, muchas veces, o puede estar en la fase de inactivación cuando ya apenas está despolarizando en la zona, en la zona de al lado. Ya lo vas a ver, ahí otras imágenes.
tomar agua. Este se activa ya. Sí, pero ¿Alguna duda? Esto es tedioso, pero se entiende para que se deja entender. O sea, si uno le echa la revisada, si le dan la guía, no sé qué la cadena tiene. La diapositiva. ahorita, Ok, ustedes pero poquito. Ustedes estudian la secundaria, ¿vale? Y les vamos a poner la clase. Realmente, ustedes leen esta vaina en la casa y no la van a entender, pero si se lo explican así como al sanito de vaina, la clase fluye, pues, como terminen entendiendo. Bueno, Profe, dime. tengo una duda. Usted dice que no puede ocurrir una despolarización mientras ocurre otra, entonces... Porque son diferentes potenciales de acción, son diferentes células. ¿Ya? Ya. Gracias. Todo esto es una misma célula, esto es un mismo axón, Pero son como segmentos. son segmentos. A ver, la información tiene que ir por un sitio, ¿ya? No hay una despolarización continua de todo el axón. Recuerden que un axón puede nacer en la médula espinal y terminar en la punta del dedo. Y es el mismo axón, es la misma neurona. Las neuronas, los axones recorren largas distancias. Miren, esto era lo que tú preguntabas. Mira, cuando ya quieres despolarizar, entrar las cargas positivas de este lado, ya aquí está negativo y ya el potasio ha salido y ya está negativo en esa zona. Ya está comenzando a estimular de este lado. Aún no se han abierto, pero está estimulando. Pero ya está llevando ese menos 70, menos 60, tal, para llegar a menos 50, para que se termine de producir la entrada rápida de sodio. Ya aquí sucedió, ya aquí se produjo todo o nada, ya aquí se despolarizó por completo. Y ya está cambiando químicamente dentro de la célula contigua, o sea, de la zona contigua, para que se abran canales, llega a menos 50 y abra apertura de canales de sodio, que entren rápido el sodio rápidamente y despolarice por completo las células. Y así se va transmitiendo la información. Entonces, por lo tanto, hay propagación del potencial de acción a lo largo de todo el axón. El axón puede recorrer largas distancias. Generalmente las neuronas nacen en la médula espinal y puede llevar la información a la punta del dedo gordo. Entonces, el sodio que entra es atraído lateralmente por las zonas polarizadas, lo que venía explicando anteriormente. Como pueden ver aquí, la convergente en reposo, cargas positivas afuera y cargas negativas adentro. Entra sodio a esta zona, hay despolarización y generación del potencial de acción. Y comienza a estimular lateralmente y va llevando el impulso nervioso de manera lateral, propagación del potencial de acción, hasta que ya esa zona que se estimuló primero comienza a repolarizarse. Miren que ya aquí está negativo nuevamente dentro de la célula y afuera está positivo. Pero aquí todavía están las cargas positivas dentro de la célula, apenas va despolarizando, apenas va transmitiendo el potencial de acción. Clara la imagen, no hay... Ok.
Ajá, ¿quién fue la que llegó hace rato, no ustedes? Que llegó hace rato. ¿Cómo es tu nombre? Sulami Prieto. ¿Cómo? Sulami Prieto. Sulami. Prieto. Está de última, profe, no está en la lista. Prieto Sulami. Ajá, ¿y ustedes? No son de esta clase. Ah, ya, yo pensaba que iban llegando a clase. Sácala, profe, sácala. Ok, algo muy importante. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio de qué era la mielina? ¿Qué era la mielina? Es una capa líquida que recubre la choma, le sirve al cáñamo y le ayuda a transmitir la información de manera más rápida. Por eso, por ejemplo, las neuronas de transmisión de dolor rápido, o sea, de dolor agudo, de ese pinchazo, son fibras mielinizadas. ¿Por qué? Porque transmiten la información de manera muy rápida. ¿Cuánto demora en transmitirse la información desde que te pincha hasta que te haces consciente de la información? Eso es demasiado rápido. Viajan a 2 algo metros por segundo. Algo demasiado rápido. Pero hay fibras de dolor que no son, por ejemplo, las fibras que transmiten el dolor neuropático, ese dolor del pie diabético, ese dolor lento, ese dolor que no mejora, que es un dolor que se vuelve dolor propio, son transmitidos por otro tipo de fibras de dolor, que transmiten dolor, que son fibras amielínicas, que son de transmisión de dolor lento, por lo tanto la transmisión de ese dolor no va a ser tan rápida, no va a ser tan aguda como la del dolor del pinchazo, que se transmite por fibras nerviosas. La información no se transmite a la misma velocidad. Cuando no hay mielina, la información se transmite de manera muy lenta. No sé quién lo dijo, pero no sé si fue usted o el profesor. Yo, la que el semestre pasado. Los mujeres tenían más capacidad científica. No, eso lo dije yo. Dime. Y cuando uno se corta, que no lo siente por la adrenalina, ¿se da bien por la mielina? ¿Cómo? No. Igual El dolor lo vas a sentir. O sea, la información de que te cortaste la vas a tener. pero solamente por el tiempo y la adrenalina. Si uno se corta, por lo menos algo uno recibe. Porque acá la corta de Una cosa es que te duele, otra cosa es que no te hayas dado cuenta. sigue caminando y después mira hacia abajo y estoy sangrando. Yo me he dado cuenta Es que no lo percibes, pero realmente siempre que tú te cortas o te golpees o algo, vas a sentirlo. A menos que tengas un problema. pero también existe una enfermedad que generalmente La gente con pie diabético produce algo que se llama neuropatía diabética. El nervio se enferma de una manera y se degenera de una manera que no transmite información. Por eso las personas diabéticas se cortan y se lastiman el pie y ni cuenta se dan. ¿Okay? Y por eso hacen los pies diabéticos. Ni siquiera se dan cuenta. Se cortan las uñas, se cortan y no se dan cuenta. Pero yo lo vi porque era un niño que falleció eso porque se había roto la boca. Entonces, como no sabían, como él no le dolía, se desangró. Un tipo de neuropatía, pues, pero eso no es normal, pues generalmente si tú te cortas o te golpeas te vas a dar cuenta. Ponte que ya el grado de dolor lo evalúas tú, si te duele mucho o te duele poco, pero en general te vas a dar cuenta, por lo menos. Te haces consciente de que te golpeaste o de que te cortaste. ¿Qué separa una mielina con otra? 20 puntos. ¿Qué dice? ¿Qué son? ¿Cuáles son esas? ¿Qué hacen? ¿Recuerdan? Vamos a ver, ya estamos terminando la primera clase. Pero bueno, nos va a dar chance de adelantar algo de la otra, si no la terminamos, bueno. Son 3 clases, pero tenemos que ver hoy y mañana. La semana que viene ya vamos a llegar acá. Vamos
volvemos a ver tal vez para ver respiratorio, pero ya a finales de noviembre. Mañana no. Bueno, ¿recuerdan que hablamos de que había unas diferenciaciones entre las capas de mielina que denominamos nodos de Rampier? ¿Qué pasa? Las capas de mielina no son continuas durante todo el axón, sino que se ven interrumpidas por estas depresiones que se llaman nodos de Rampier. Para que haya un intercambio de iones del medio intracelular o del medio extracelular, la membrana plasmática del axón debe estar en contacto con el exterior. Si hay capas de mielina, no hay contacto con el exterior. Contacto directo. No hay contacto directo con el exterior. Entonces, son solamente en los nodos de Rampier donde va a haber intercambio de iones, donde se va a poder ingresar cargas positivas dentro de la célula y producir cambios conformacionales y transmitir un impulso eléctrico. ¿De qué nos sirve esto? De que el estímulo del cambio conformacional y del potencial de acción se vuelve saltatorio. ¿Qué quiere decir? Para yo transmitir este impulso nervioso lateralizado, si yo no tengo mielina, yo exactamente a la zona de al lado yo tengo que transmitir la información. Inmediatamente a la zona de al lado tengo que transmitir la información. Pero si yo tengo nodo de Rampier, yo voy a transmitir información de nodo de Rampier a nodo de Rampier. Y ya es un tramo de mielina allí, que está recubierto por mielina, que no tengo que transmitir información lateralmente, sino que simplemente va a viajar a través de esa zona donde hay mielina, transmite el impulso hasta el siguiente nodo de Rampier. Y allí se produce nuevamente el cambio de iones, entrada de sodio, tal, salida de potasio y otra vez hasta el nodo de Rampier. Entonces la transmisión del impulso eléctrico se vuelve lateralizada, pero saltatorio, de nodo de Rampier en nodo de Rampier. No es lo mismo que yo dé un paso pequeñito a que yo dé un paso más largo cada vez que tengo que dar un paso. Obviamente la transmisión del impulso se vuelve más rápida. Esa es una de las razones por las que la reacción es tan rápida. Claro, porque es que el impulso, la transmisión de la información se vuelve saltatoria. No tengo yo que, a ver, los pasos que da la transmisión del impulso nervioso no son tan contiguos, pues permite que sea más separado, sino que de nodo de Rampier los cambios en la membrana plasmática se van a producir solamente en los nodos de Rampier, porque es la zona donde está en contacto la membrana plasmática, es la zona donde está en contacto la membrana plasmática con el exterior. Por lo tanto, la información se va a transmitir de aquí a acá, cambio conformacional, se envía la información lateralizada, de aquí a acá, ¿okay? Y ya me ahorro todo este pedazo de transmisión de información. Ya me lo salto. Entonces, obviamente eso hace que la transmisión de la información sea mucho más rápida. Por eso las fibras mielínicas tienen una transmisión del impulso mucho más rápida que las fibras más mielínicas. No recuerdo, hay un cuadro, creo que está aquí al final, que dice las velocidades, porque eso también no va a depender solamente de la mielina, va a depender del tamaño de la fibra también y del tipo de fibra nerviosa. De eso va a depender la velocidad de transmisión del impulso. Entonces recuerden que hay tres tipos de fibras, A, B y C. Las A se vuelven A alfa, A beta. Las fibras A son las fibras que transmiten más rápido la información y son mielínicas. Y si no estoy mal, ahora más adelante me corrijo, pero creo que la transmisión de la información se produce creo que hasta 200 metros por segundo. O sea, algo que en el organismo sería casi instantáneo. Mientras que una fibra mielínica te transmite a 0.5 metros por segundo, algo muy lento. Pero es esto por lo que les estoy explicando, ¿no? Cómo la mielina ayuda a que la transmisión del impulso sea más rápida. El mismo ejemplo que veíamos anteriormente, cómo se produce la transmisión del impulso, pero ya en este caso de nodo de Rampier a nodo de Rampier. Eso es lo que se conoce como un efecto dominó. Listo. Este es el mismo ejemplo. Como el axón con mielina, la potencial de acción solamente puede ocurrir en los nodos de Rampier. Miren como ya la información no se transmite de aquí a aquí, sino que la transmito de aquí a aquí. Y aquí hago cambios conformacionales, me vuelvo más positivo dentro de la célula, le transmito la información a la célula, a la zona contigua, pero ya no tan cerca, sino que más lejos, en el otro nodo de Rampier. Y así la información se transmite más rápido.
Este es el cuadro que les había dicho. Tenemos tres tipos de fibras: A alfa, A beta y A gamma, y A delta. Fibras B y C. Las A y las B son fibras mielínicas, las C son fibras amielínicas. Entonces, la fibra A alfa, que son las motoras, las propioceptivas, las que nos permiten captar, obtener un tacto discriminativo de lo que tocamos, de lo que sentimos. Perdón, me dije 200, va de 1.5 a 20. No, sí, miren, este es el diámetro. Obviamente las fibras alfa son más gruesas que las fibras mielínicas, que solamente miden de 0.3 a 1.5 micras de diámetro. Y la velocidad puede ir de 15 hasta 120 metros por segundo de una fibra alfa a alfa mielínica. Mientras que una fibra mielínica, la transmisión va a ser solamente de 0.5 a 2 metros por segundo. O sea, es muchísimo más lenta, hasta 100 veces más lenta que la transmisión de una fibra mielínica. Bueno, muchachos, con esto terminamos la primera parte. Excitilidad neuromuscular. Ahora que ese cuadro no está tan importante. 3 minuticos, tomen agua y... No salgan, si salen perdemos mucho tiempo. Y arrancamos la otra.